Lugar del orden del día, tratado de protección en materia de patentes, exposición del señor representante Ope Paquet por el término de 20 minutos. Tiene la palabra, diputado. Gracias, señor presidente, y agradezco a la Cámara también que me haya dado la oportunidad de realizar la exposición siguiente. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, TCP por su sigla en español, fue firmado en Washington el 19 de junio de 1970 y entró en vigor en 1978. Actualmente han ratificado el TCP 157 países de los 5 continentes, de distintos grados de desarrollo y de los más diversos regímenes políticos. Lo han ratificado Estados Unidos, Cuba, Brasil, Israel, Irán, Rusia, China, India, en fin, 157 países que agrupan al 90% de la población mundial y aproximadamente al 98% del Producto Bruto Mundial. Nuestro compatriota Carlos Massal, consultor internacional en temas de innovación y propiedad intelectual, que fue director regional de la OMPI para América Latina y asesora actualmente a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, dice que la adhesión al TCP es una exigencia que se incluye hoy en todos los tratados de libre comercio de última generación. Y el Acuerdo Transpacífico, CPTPP por su sigla en inglés, al que Uruguay pretende ingresar, recordemos que el año pasado el canciller Bustillo viajó expresamente a Nueva Zelanda para formalizar la solicitud de ingreso, hace de la adhesión al TCP un requisito para formar parte del acuerdo. Uruguay, sin embargo, forma parte del muy pequeño grupo de países que cada día se hace más pequeño, además, que no han ratificado el TCP. Entre ellos está, por ejemplo, Afganistán. Uruguayos y talibanes no aceptamos el TCP. Digamos también que, para no sentirnos tan solos, que nos acompañan en esta postura Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela, la República Democrática del Congo, Eritrea y unos pocos estados más. ¿Cuáles son, en términos muy generales, apenas esquemáticos, las características del TCP? El tratado establece un régimen de solicitud de patentes internacionales que permite a los inventores fijar la fecha de prioridad de una solicitud de patente, dándole validez para todos los países miembros, con la sola presentación en una de las oficinas nacionales o en la oficina de la OMPI, es decir, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, radicada en Ginebra. A partir de esa fecha corre un plazo de 30 meses para que el inventor se presente en cada una de las oficinas nacionales donde desee patentar su invención a fin de completar el proceso correspondiente. Actualmente, en el sistema del Convenio de París, la prioridad se mantiene por 12 meses solamente. El TCP simplifica el proceso de solicitud de patentes internacionales al proporcionar un único formulario de solicitud que se presenta en un solo idioma. Esto del formulario único puede parecer un detalle menor, meramente burocrático, pero desde el punto de vista práctico es sumamente útil. El inventor que quiere patentar su invención en países de diversas culturas y grados de desarrollo técnico no tiene que lidiar con los distintos criterios que pudieran aplicar esos países para recibir su solicitud, sino que en cualquiera de los 157 países llenará el mismo formulario. El tratado permite al inventor solicitar una búsqueda internacional de información con la finalidad de relevar el estado de la técnica pertinente y un examen preliminar internacional de la patente solicitada. De esta manera, el inventor obtiene una evaluación inicial de la patentabilidad de su invención, así como de sus posibilidades de comercialización, lo que le permite tomar decisiones informadas sobre la continuación del proceso de solicitud en otros países, para lo cual tendrá, reiteramos, un plazo total de 30 meses y ya no de 12 solamente. Subrayamos que el TCP es un sistema de solicitudes de patentes, no es un sistema de otorgamiento de patentes. En caso de adhesión al TCP, la decisión de otorgar o no una patente sigue siendo de la Oficina Nacional. En nuestro país, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería. La adhesión al TCP no tiene efecto retroactivo, solo quedan sujetas al régimen que el tratado establece las solicitudes de patentes que se presenten después de la entrada en vigor del tratado en el país de que se trate. Por lo tanto, no cabe temer que, por ejemplo, los medicamentos que hoy se venden en nuestro país y ya no tienen una patente protegida porque la que tuvieron venció al cabo de los 20 años que dura la protección, vuelvan a ser patentados al amparo del TCP.
El tratado no es retroactivo, como dijimos, y lo que ya está en el dominio público no puede ser patentado nuevamente. El tratado es de 1970, reiteramos, entró en vigor en 1978, es decir, hace 45 años, y ha sido ratificado por 157 países. Uruguay no lo ha hecho. ¿Será que puede perjudicarnos el entrar a formar parte del sistema mundial que establece el TCP? ¿Qué consecuencias económicas podría llegar a tener para nuestro país la ratificación del tratado? Conocemos la respuesta que da a estas preguntas un estudio realizado por los economistas Juan Dubra y Néstor Gandelman por encargo del Ministerio de Industria, fechado en diciembre del 2022. A continuación presentaremos muy sintéticamente las conclusiones a nuestro juicio más importantes de ese estudio. La adhesión al TCP no aumenta el número de patentes que se solicita en cada país. En línea con esta evidencia internacional, reportan los autores nombrados que no encontraron estudios que analicen el impacto del TCP sobre el empleo o la industria local. En los países de nuestra región que adhirieron después del año 2000 y sobre los que hay datos, Chile, Colombia y Perú, la firma del TCP tuvo efectos similares a los que se observan en promedio a nivel mundial. No parece haber un efecto diferencial para los países de América Latina. En cuanto al impacto del TCP sobre los precios de los bienes patentados y enfocándose en un área particularmente sensible como lo es la de los medicamentos, los economistas nombrados empiezan por señalar que el 95% de los medicamentos importantes, según la Organización Mundial de la Salud, ya no están sujetos a patentes porque éstas caducaron y que, por lo tanto, solo un 5% tiene patentes vigentes. Si se consideran solo los medicamentos considerados esenciales en 65 países en desarrollo, solo el 1,4% tiene patentes vigentes. Anualmente se patentan entre 20 y 50 sustancias o principios activos nuevos en todo el mundo. Cada principio activo puede dar lugar a distintos medicamentos según su forma de presentación o aplicación, cápsulas, inyectables, etc. Dado el stock de medicamentos existente, y en Uruguay hay 5.000 medicamentos registrados, eso es poco, por lo que, siempre según Dubra y Gandelman, la adhesión al TCP no puede tener impacto grande sobre los precios promedio. Lo anterior parece confirmarse al considerar los costos promedio de los medicamentos en la región. Los países con medicamentos más caros, Argentina y Bolivia, no están adheridos al TCP. Y es fácil encontrar pares de países con iguales costos promedio, pero uno adherido al TCP y el otro no. En cuanto al impacto sobre el empleo en la industria farmacéutica que pudiera tener la adhesión al TCP, Dubra y Gandelman se plantean dos escenarios sobre la base de hipótesis que fundamentan en su estudio. En un primer escenario, entrando al país cada año 3 productos nuevos y patentados por el TCP que sustituyen a productos ya sin patentes, al cabo de 20 años se produciría una caída del 1,2% en el total de ventas internas de productos sin patente, que son los que están asociados a la producción nacional, lo que a su vez generaría una caída en el empleo del 0,5% en el sector, o sea, se perderían 23 empleos de los 4.500 que actualmente existen. En un segundo escenario, y asumiendo que entra cada año al país el triple de productos nuevos y patentados por el TCP que sustituyen a productos ya sin patente, al cabo de 20 años la caída en el empleo sería de aproximadamente 70 puestos de trabajo. Todo esto suponiendo que frente a las nuevas circunstancias, es decir, frente a la entrada en vigor del TCP y a la entrada de nuevos productos patentados al amparo de sus disposiciones, las empresas afectadas no hicieran absolutamente nada salvo sufrir pasivamente los efectos del cambio. Como resumen final, concluyen Dubra y Gandelman, no parece que el TCP vaya a tener efectos grandes sobre las industrias farmacéuticas o de agroquímicos y los resultados que hubiera se registrarían en plazos largos. No se justifican, pues, los temores por el impacto que para el trabajo o la producción nacional pudiera tener la adhesión de Uruguay al TCP. Temores que han frenado la adhesión al tratado durante mucho tiempo, que nos están dejando al margen del régimen jurídico que para la protección de la propiedad intelectual han adoptado los estados en los que habita el 90% de la población mundial y que, según el estudio al que hicimos referencia y la evidencia internacional en que ese estudio se basa, no tienen fundamento. Si la adhesión al TCP no causaría perjuicios al país, la no adhesión, es decir, la permanencia de Uruguay al margen del régimen que el TCP establece para la protección de las invenciones, perjudica así notablemente a los pocos inventores con los que contamos. El 5 de abril del 2000
22, y voy a citar un caso práctico tomado de la vida real que ilustra muy bien lo que estoy diciendo. El 5 de abril del 2022, la Academia Nacional de Economía organizó una jornada para estudiar este tema. Convocó a participar de esa jornada a distintas personalidades, empezando por el director de la OMPI, el señor Anthony Tauman, que participó por teleconferencia, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, la directora de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Lucía Estrada, el doctor Daniel Drexler, el economista Ricardo Pascale y el señor Carlos Masala, a quien ya nombré. La actividad fue filmada y grabada y puede verse por YouTube. Todas las exposiciones fueron muy interesantes e ilustrativas, pero lo que nos interesa comentar hoy aquí es la intervención del doctor Daniel Drexler, médico y músico, como su famoso hermano Jorge, y además investigador, científico e innovador. El doctor Daniel Drexler contó cómo, a partir de las experiencias recogidas en la grabación de un tema musical para un disco en 1998, él y su equipo llegaron al cabo de años a inventar lo que llamaron un protocolo de estimulación acústica durante el sueño para el tratamiento del tinnitus, un mal que padece entre un 15 y un 20% de la población mundial. El relato de Drexler es fascinante y realmente vale la pena buscarlo y verlo en YouTube. Drexler cuenta cómo, cuando creyó tener un invento patentable y potencialmente muy redituable porque el mal lo sufre entre el 15 y el 20% de la población mundial, recordemos, se encontró con que patentando en Uruguay quedaba expuesto en el resto del mundo. Cuenta él luego cómo fue que decidió salir a exponer inocentemente sus descubrimientos en congresos científicos internacionales y así los puso en el dominio público, lo que le impidió patentarlos en los Estados Unidos cuando quiso hacerlo. Y cómo finalmente, tras recibir el apoyo del Cedars Sinai, un importante hospital y centro de investigación médica de California, así como el de nuestra ANI, pudo asociarse con otros para formar una empresa en los Estados Unidos que en el año 2016 logró el otorgamiento de 2 patentes de invención que la empresa registró luego en otros 7 territorios, entre ellos la Unión Europea, China e India. Tras comentar su experiencia en la que el final feliz llegó luego de casi 2 décadas de trabajo, tropiezos y frustraciones, Drexler concluye diciendo que el régimen de propiedad intelectual existente hasta hoy en nuestro país fue el gran obstáculo que él debió superar y que se interpone todavía en el camino de todo inventor uruguayo. Y bien, despejar de obstáculos el camino de la innovación, preparar y estimular a los uruguayos para que lo recorran y apoyar firmemente a quienes lo hagan es indispensable si queremos alcanzar el nivel de desarrollo económico necesario para responder a las demandas de la sociedad uruguaya. Leyendo el luminoso libro de Ricardo Pascale, Del freno al impulso, cuyos conceptos guiarán lo que sigue de nuestra exposición, encontramos que la aplicación económica del saber y no los recursos naturales, ni el capital, ni el trabajo, es el factor que explica sustantivamente el crecimiento y el desarrollo de los países. No hay país desarrollado en el mundo que no esté en la economía del conocimiento. La innovación es clave en esta revolución tecnológica. Los países desarrollados están funcionando en el marco de la economía del conocimiento, pero Uruguay, dice Pascale, se ha salteado 2 revoluciones tecnológicas. Se entiende en general que ha habido 4 de esas revoluciones. La primera fue la revolución industrial, esa la del vapor, la de los ferrocarriles y luego el acero y la electricidad, es la más conocida. La segunda revolución tecnológica fue la de la producción en serie, que arranca con Henry Ford y la producción del Ford T en Detroit. Es la rutina de los procedimientos y la producción de grandes cantidades. Es una economía de masas y su combustible emblemático es el petróleo. La tercera revolución tecnológica es la del conocimiento, impulsada por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y la cuarta resulta de una avalancha de innovaciones disruptivas surgidas en el seno de la tercera revolución. Y entre esas innovaciones disruptivas, Pascale señala la inteligencia artificial, la genómica avanzada, la robótica, no solo la física, sino la cognitiva también, la impresión 3D, la automatización, el aprendizaje automático, el Internet de las cosas, la inteligencia de datos, la analítica, los nuevos materiales, la tecnología en la nube, el blockchain, en fin, a todo esto se le denomina, dice Pascale, la revolución 4.0. Pero vuelvo a lo que decía hace un momento, con escasas y remarcables excepciones los uruguayos nos quedamos en la segunda revolución tecnológica, es decir, en la de las cantidades, caracterizada por la producción en masa de commodities y de productos industriales de baja tecnología. Hay que ser claros, dice el autor que venimos siguiendo. Si a esta economía de las cantidades no se le agrega conocimiento, si no se le suma ciencia para obtener productos de otro valor agregado, seguiremos sustantivamente en la segunda revolución.
Y si seguimos allí estancados en esa etapa ya superada del desarrollo de las fuerzas productivas, lo mejor que podemos esperar del futuro es una declinación suave y sin sobresaltos. Me viene a la mente la imagen aquella del sapo puesto en una olla y sobre una hornalla que va elevando lentamente la temperatura, de manera que el sapo no se da cuenta del final que le aguarda. Iremos quedando cada día más rezagados, no ya respecto de los países líderes, sino también de los que hasta ayer marchaban al mismo paso que nosotros, pero hoy ya nos sacaron ventajas que no paran de crecer, como Australia y Nueva Zelanda, entre otros. Este retraso relativo hará sentir sus efectos en una sociedad cuya demografía, similar a la de los países europeos, anuncia ya la caída y el envejecimiento de la población. Si las tendencias que hoy existen se mantienen, y es muy difícil cambiar las tendencias demográficas, en pocas décadas la cantidad de habitantes de nuestro territorio comenzará a disminuir y lo que crecerá será la proporción de los mayores de 65 años en el conjunto de la población. Esta evolución demográfica tendrá impacto en la economía, obviamente. La tasa de crecimiento potencial de la economía uruguaya es del 2 o del 2,1% anual y no alcanza para resolver nuestros problemas. Si seguimos por donde vamos, y dicho esto en términos históricos de larga duración, en esa sociedad más chica y envejecida que nos espera a la vuelta de la esquina, la tasa de crecimiento potencial de la economía no aumentará, sino que disminuirá, y con ella disminuirá también la capacidad del Estado para dar respuesta a las demandas de la gente y la capacidad de cada persona para imaginar y concretar su proyecto de vida. El impacto de la situación se sentirá de distinta manera en los distintos sectores sociales. Los que puedan irse, especialmente los jóvenes más educados, se irán como se vienen yendo desde hace 60 años. Se estima que hay más de 500.000 uruguayos viviendo en el extranjero. El Uruguay ajusta por población, dice Pascale, y dice bien. Para cambiar este estado de cosas y su previsible evolución, no alcanza con mantener la estabilidad política, el orden macroeconómico y la seguridad jurídica. Eso es indispensable e irrenunciable, pero no es suficiente. El país necesita dar un salto cualitativo en el funcionamiento de la economía, superando el retraso tecnológico y poniéndose al ritmo de los países que hoy crecen y prosperan. Para eso hay que fomentar la innovación, entendida como la explotación exitosa de las nuevas ideas. Esta es la clave del crecimiento en la economía actual. Tras la innovación vienen las inversiones y la mejora de la productividad, que a su vez trae consigo la mejora de la competitividad de nuestra producción, más allá y por encima de los vaivenes del tipo de cambio. Para avanzar por este camino hay un primer paso que podemos dar de inmediato: ratificar el Tratado de Cooperación en materia de patentes y darles así a los inventores uruguayos el respaldo y la protección que 157 países del mundo ya dan a los suyos. Hemos demorado demasiado. No se justifica demorar más. ¿Puede haber acaso intereses particulares, legítimos y respetables que, con o sin fundamento, consideren que pueden sufrir algún perjuicio si Uruguay se decide a proteger la propiedad intelectual como lo hace la mayoría de los países del mundo? Pero por encima de los intereses particulares está el interés general y no puede haber ninguna duda en punto a que el interés general exige hoy que apoyemos seria y eficazmente a los inventores y a las innovaciones que ellos generan. Por eso, y de acuerdo con lo resuelto días atrás por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, solicito al Poder Ejecutivo que remita al Parlamento para su ratificación el Tratado de Cooperación en materia de patentes al que me he referido en el curso de esta exposición. Y solicito además que la versión taquigráfica de estas palabras pase a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Industria, Energía y Minería, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Ambiente y de Educación y Cultura, a la Universidad de la República, a la Agencia Nacional para la Investigación y la Innovación, a Antel, al Instituto Clemente Estable, al LATU, a la Academia Nacional de Economía, a las Cámaras de Industria y de Comercio, a la Asociación de Laboratorios Nacionales, a la Cámara de Especialidades Farmacéuticas,